Jamás podemos decir que cuando el Padre se encarnó en el Hijo, el Padre no estaba presente. No podemos decir eso. Tampoco podemos decir que cuando el Hijo llegó a ser el Espíritu, el Hijo desapareció. No, eso ya sería demasiado. Aunque podemos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, no podemos negar que existe una distinción en cada uno de los tres. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de Primera de Juan, nos enfocaremos en los dos aspectos de la verdad acerca de la Trinidad Divina que nos presenta el capítulo 2 de esta epístola. En el corazón de la fe cristiana reside la verdad acerca de la naturaleza y la esencia del propio Dios. La Biblia nos revela claramente que nuestro Dios es triuno. Es a partir de esta verdad que nosotros usamos la palabra Trinidad, lo cual significa 3-1. Nuestro Dios es uno solo, de manera única, y sin embargo es eternamente tres. A lo largo de los siglos se han usado muchos términos en un intento por describir las características esenciales de Dios. Quizás el término más común para describir la Trinidad es personas. Con frecuencia escuchamos este término para describir a los tres de la deidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. A pesar de que esta palabra nos ayuda de cierta manera a comprender los aspectos de la Trinidad, es crucial que tengamos en mente que la Biblia jamás usa la palabra personas en este contexto. Más aún, debemos ser cuidadosos al usarlo cuando nos referimos a Dios, porque su uso incorrecto puede conducirnos a cometer el grave error de pensar que tenemos tres dioses, ya sea que hagamos esto de manera consciente o inconsciente. Pues bien, hoy nos enfocaremos en los dos aspectos de la verdad acerca de la Trinidad Divina. En este mensaje que hemos titulado La enseñanza de la unción, parte 2, y hemos invitado una vez más a Antonio Hernández para que nos ayude a desarrollar este tema tan crucial que se encuentra en el libro de Primera de Juan. Antonio, gracias por regresar al Estudio Vida. Es una gran bendición regresar para este mensaje, y aprecio mucho la manera como usted hizo la introducción. No queremos objetar el uso de la palabra tradicional personas, pero queremos reconocer varias cosas. Primero, la Biblia no usa esta palabra. Por tal motivo, no estamos actuando en contra de las Escrituras si decidimos no usarla. Segundo, necesitamos reconocer que el uso de esta palabra ha llegado a ser una tradición durante muchos siglos, lo cual no significa que carezca de valor, sino que es una tradición. Tercero, para la mayoría de las personas modernas, la palabra personas no es muy clara cuando se aplica a Dios. Podemos aplicar este mismo término a un hombre y decir que es una buena persona. Pero si son dos hombres, entonces decimos que ambos son buenas personas. Por tal motivo, si somos imprecisos o insistentes en el uso de esta palabra para describir a los tres de la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en cuanto a su coexistencia y coinherencia, podremos caer en un error sin querer hacerlo. Entonces, lo que nosotros deseamos hacer aquí no es adherirnos a la tradición o a la teología sistemática, sino a la revelación divina que está en las Escrituras. Cuando dicha revelación divina que está en las Escrituras sobrepasa o va más allá de la tradición, entonces debemos abandonar la tradición y apegarnos únicamente a la revelación divina. Brevemente,
Diría que nuestra visión, conforme a las Escrituras, es que solo existe un Dios viviente y verdadero, el cual es el Dios que existe en sí mismo de eternidad a eternidad. Sin embargo, este único Dios también es tres. Es el Padre, el Hijo y Espíritu. Los tres son Dios. Los tres son eternos. Los tres existen simultáneamente. Es decir, son coexistentes. Y los tres son coinherentes. Es decir, moran mutuamente el uno en el otro. Antonio, permítame interrumpirlo aquí para hacerle una pregunta. Teniendo en cuenta todo lo que usted ha mencionado, ¿existe alguna distinción entre los tres de la deidad? Existe una distinción en cuanto a la realidad y a la revelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. No obstante, no existe ninguna separación entre ellos. Esta es la perspectiva desde la cual Witness Lee llevó a cabo su ministerio y en especial es la perspectiva desde la cual habló estos mensajes de Primera de Juan acerca de la Trinidad Divina. Gracias, Antonio. En el mensaje anterior mencionamos algunos versículos que hoy también usaremos. Dichos versículos nos hablan del aspecto de la unidad de los tres de la deidad, lo cual es completamente diferente del aspecto de ser tres. En otras palabras, los tres de la deidad son absolutamente inseparables. En 1 de Juan 2:23 se nos dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Este versículo demuestra que negar al Hijo equivale a negar al Padre y que confesar al Hijo equivale a tener al Padre. Por tanto, este versículo recalca que el Padre y el Hijo son inseparables. Sin embargo, el enfoque que le daremos en este mensaje es para confirmar y reafirmar la distinción que existe entre los tres de la deidad. Por tanto, este mensaje es como un balance para el mensaje anterior. Bien, con esta palabra de introducción estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan. Adelante. God is the Father, Dios es el Padre and God is the Son. y Dios es el Hijo. So the Son and the Father are one. Por tanto, el Padre y el Hijo son un solo Dios. Pero no podemos decir que no existe ninguna distinción entre el Padre y el Hijo. Ciertamente hay distinción entre el Padre y el Hijo, pero no hay ninguna separación. Cuando el Padre está presente, el Hijo está presente. Asimismo, donde está el Hijo, allí también está el Padre. Jamás los podemos separar. Sin embargo, pese a que son inseparables, sí existe una distinción entre ellos, por lo que debemos ser muy cuidadosos al respecto. No debe existir la menor duda de que el Padre, el Hijo y el Espíritu son verdaderamente uno y que solo existe un solo Dios. No tenemos tres dioses. Sin embargo, aunque Dios es uno, existe una clara distinción entre los tres de la deidad. En esta distinción, el Padre es el Padre. El Padre no es el Hijo. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Igualmente, el Padre no es el Espíritu. Existe una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Debemos darnos cuenta de que cada verdad tiene al menos dos lados. O sea, tiene dos aspectos. Por un lado, nuestro Dios es únicamente uno. Y por el otro lado, Él es tres. Según el aspecto que nos muestra que Dios es uno, no hay separación entre los tres de la deidad. Pero según el aspecto que nos muestra que Dios es tres, hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. En Juan 14:10 el Señor dijo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Debido a que el Padre y el Hijo moran recíprocamente el uno en el otro, no se les puede separar.
Sin embargo, según el aspecto que nos muestra que Dios es tres, hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por ende, necesitamos ser muy cuidadosos y muy balanceados en esto. Antonio, sin duda, la revelación que acabamos de escuchar nos ha traído mucha luz. Así que quisiera pedirle que por favor nos hable un poco más acerca de los dos aspectos de esta verdad tan crucial. Claro que sí, Víctor. Cuando decimos que todas las verdades tienen dos aspectos, eso lo aprendimos de un maestro de la Biblia del siglo XIX, que se llamaba Robert Gouvet, quien escribió un pequeño folleto con ese mismo título. La naturaleza de la revelación divina en las Escrituras es balanceada, es decir, nos presenta la verdad en dos aspectos. Aquí tenemos un ejemplo. Este principio aplica al asunto de la salvación, la cual se lleva a cabo por gracia y no por obras, a diferencia de la recompensa en el reino, la cual se relaciona con las obras y no es simplemente el don de gracia que reciben todos los creyentes, sin importar cómo vivan y cómo sirvan al Señor. Con respecto a Dios, quien es triuno, la Biblia revela enfáticamente que Dios es uno. En Deuteronomio 6:4 dice así: Oye, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Solo existe un Dios, no hay más dioses. Podemos decir que este es el principio gobernante respecto a la revelación de Dios en las Escrituras. Pero si somos fieles, también debemos confrontar el hecho de que la Biblia nos revela enfáticamente que el único Dios es el Padre, es el Hijo y el Espíritu. Por tanto, el único Dios es tres, y los tres son uno. Esa es la razón por la que decimos que Dios es 3-1, o que Dios es 1-3. En un intento por ser fieles y balanceados al hablar respecto a la revelación divina, lo cual debemos hacer con sumo cuidado. Con esto pretendemos mostrar que existe una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si no hacemos esto, perderemos de vista el aspecto de que Dios es tres y no lograremos comprender la Trinidad en este aspecto. Sin embargo, si hablamos que los tres de la deidad están separados, es decir, que el Padre puede manifestarse sin el Hijo y sin el Espíritu, eso sería algo muy serio, porque violaría el principio de que Dios es uno. No podemos decir livianamente que los tres de la deidad están separados, pero que son un solo Dios. Es mucho más seguro decir que los tres de la deidad son distintos, pero que no están separados. Gracias, Antonio. Regresemos ahora al uso de la palabra persona o personas. Ese término debe utilizarse con sumo cuidado. Entonces, escuchemos de nuevo a Winnesley. Adelante. Griffith Thomas, you should consider him at the highest. Debemos considerar al hermano Griffith Thomas como el teólogo más elevado jamás producido en Norteamérica. Tal vez esté exagerando un poco, pero de todos modos, en uno de sus libros, él dijo que el lenguaje humano es totalmente inadecuado para definir a la Trinidad. Y luego dijo que podíamos prestarnos palabras tales como sustancia, hipóstasis y persona. Y sin embargo, estas palabras son simplemente prestadas para tratar de explicar temporalmente el significado de la Trinidad. Pero no debemos insistir demasiado en ellas. Si enfatizamos mucho, por ejemplo, el aspecto de las personas, esto nos inducirá al triteísmo, que es la enseñanza de tres dioses.
Podemos usar ciertas expresiones prestadas para tratar de describir al Dios triuno, pero no debemos insistir mucho, ya que podemos caer en el triteísmo y podemos pensar que tenemos tres dioses. Aplicando el mismo principio, cuando decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, no debemos insistir demasiado en eso. Debemos mantenernos en el medio, pues de lo contrario caeremos en error. Algunos han usado todo tipo de ilustraciones para tratar de explicar la Trinidad. Por ejemplo, el hielo, el agua y el vapor. Si tenemos un pedazo de hielo, al aumentar la temperatura, se derrite y se convierte en agua. Y si la temperatura continúa subiendo, el agua se convierte en vapor. En este ejemplo, el hielo, el agua y el vapor representan respectivamente al Padre, al Hijo y al Espíritu, y en cierto sentido está bien, pero no debemos insistir demasiado en eso, porque corremos el peligro de introducir el error. Jamás podemos decir que cuando el Padre se encarnó en el Hijo, el Padre no estaba presente. No podemos decir eso. Tampoco podemos decir que cuando el Hijo llegó a ser el Espíritu, el Hijo desapareció. No, eso ya sería demasiado. Aunque podemos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, no podemos negar que existe una distinción en cada uno de los tres. Pues bien, Antonio, aprecio mucho la presentación que hizo Witness Lee y el ejemplo que dio con el hielo, el agua y el vapor. No obstante, las palabras y los ejemplos que se usan para tratar de describir a la Trinidad son como una ayuda provisional, pero no se debe insistir demasiado en ellos. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? La ilustración es como una ayuda provisional limitada, pero el uso de las ilustraciones es menos significativo que el uso de la palabra personas. Cuando alguien desea discernir si creemos en lo que revelan las Escrituras y nos preguntan si creemos que la Trinidad son tres personas que se pueden distinguir, pero un solo Dios, nuestra respuesta determina si somos ortodoxos o no. Sin embargo, no deseamos correr el riesgo de insistir en los creyentes para que acepten una fórmula de la verdad con respecto a la Trinidad divina. Algunas personas usan la respuesta que los creyentes dan para determinar si los reciben o no. Ellos dicen, si están de acuerdo con nuestra respuesta, los recibimos como hermanos. Pero si no están de acuerdo, los rechazaremos, sin importar la manera como expresen su fe y lo que crean acerca de la palabra. Pienso que esta no es la manera apropiada de determinar si alguien está en la fe o no. Podemos usar el término personas en nuestro discurso teológico, pero si insistimos en su uso y juzgamos a los demás por no usarlo, eso va en contra de la vida cristiana, según se revela en el Nuevo Testamento. Un creyente debe ser capaz de testificar de manera clara, directa y enfática que cree en lo que la Biblia revela respecto a la Trinidad. Solo existe un Dios viviente y verdadero. Él es triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Y los tres son Dios, pero no son tres dioses separados. Algunos de los que creen que Dios los llamó para preservar la ortodoxia consideran que lo que hablamos acerca de la Trinidad divina no es suficiente. Sin embargo, este es el camino que hemos tomado y seguiremos tomando, pues es el camino de la revelación divina. Antonio, en el segmento anterior, Witness Lee hizo referencia a W. H. Griffith Thomas, quien es uno de los cofundadores del Seminario Teológico de Dallas. En el libro impreso del Estudio Vida de Primera de Juan, hay un comentario textual sacado del libro de Thomas acerca del uso de la palabra personas para referirse a los tres de la deidad. Allí dice lo siguiente:
Como en todo lenguaje humano, esta palabra está sujeta a que se le tache de inadecuada e incluso errónea. Ciertamente, no se debe insistir demasiado en ella, pues de lo contrario esto nos inducirá al triteísmo. Así que, si bien usamos este término para denotar las distinciones que existen en la deidad, no lo usamos para referirnos a una distinción que sea equivalente a una separación, sino más bien a una distinción asociada con una unidad esencial en la que los tres moran el uno en el otro en una relación de coinherencia. Este comentario de Griffith Thomas suena muy similar a lo que dijo Witness Lee. Me parece que ha habido una especie de progresión en la teología moderna, ¿verdad, Antonio? Debo admitir que sí ha habido una progresión, aunque quizás no está al nivel de aquellos teólogos que se consideran como los defensores de la fe, que se consideran los cazadores de brujas y los cazadores de herejías. Aunque no me atrevo a generalizar, puede que hasta podemos decir que muchos de ellos no son tan cuidadosos como lo era Griffith Thomas. Ellos se sienten muy cómodos en usar la palabra personas, pero lo hacen de manera descuidada. Nosotros apreciamos mucho el espíritu y la sustancia con que Griffith Thomas escribió acerca de este punto. Por un lado, está bien usar esta palabra del lenguaje humano para transmitir la verdad, pero por otro lado, debemos reconocer las limitaciones inherentes a una palabra como personas, para no insistir demasiado en ella. Es mi convicción honesta que ya se ha insistido demasiado en esta palabra, hasta el punto de crear malos entendidos y discusiones entre los hijos genuinos de Dios. Así es, Antonio. Aunque el tiempo ya no nos permite presentar a Witness Lee en otro segmento, pienso que podemos hablar brevemente acerca del pasaje en 1 de Juan 2:24 al 27. Aquí podemos ver claramente que el Hijo y el Padre son distintos, ¿verdad? En esto consiste la belleza de la revelación divina. En la parte final del versículo 24 dice: también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esa frase nos indica claramente que el Hijo y el Padre son distintos. Luego en el versículo 25 dice: y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. ¿A quién se refiere la palabra Él? Sin duda debe referirse y debe incluir tanto al Hijo como al Padre. Sucede lo mismo en el versículo 27, que dice así: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Estos versículos nos muestran que existe un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu. Juan sabía de lo que estaba escribiendo, ya que él había recibido una luz tremenda de parte de Dios respecto a los tres de la deidad. Él conocía a Dios, tanto internamente como por revelación, y por eso pudo escribir de una manera tan sencilla y a la vez misteriosa. Amén, Antonio. Qué buena palabra de conclusión. Gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que regrese pronto. He disfrutado mucho este programa. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada
en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudian la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues solo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee, en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.